Los 5 escándalos de corrupción de mayor costo en Colombia. Número 5. Agroingreso Seguro. Uno de los programas bandera del gobierno del expresidente Álvaro Uribe es el caso de corrupción más grave de la historia del agro colombiano. Ante el juzgado 33 penal con funciones de control de garantías, el fiscal Moreno señaló que Agroingreso Seguro no cumplió con el objetivo de apoyar a las pequeñas productoras agrícolas y que los requisitos exigidos solo los podían llenar los grandes agricultores. El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, más conocido como Uribito, condenado a 17 años de prisión por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y peculado por apropiaciones en favor de terceros. En el marco del proceso que cursa en su contra por irregularidades que se destacaron en la asignación de recursos públicos del programa Agroingreso Seguro. Exfuncionarios del Ministro de Agricultura vinculados al escándalo por la entrega irregular de subsidios por 288.837 millones de pesos que, como lo denunció en su momento la revista Cambio, beneficiaron a empresarios y a reconocidas familias. La Fiscalía General de la Nación aseguró que los contratos celebrados entre 2007 y 2009 por un monto total de 288.000 millones entre el Ministerio de Agricultura y el Instituto Internacional de Cooperación Agrícola fueron solo una fachada, pues los recursos públicos que se debían destinar a la asistencia técnica y científica fueron asignados sin contar con licitaciones abiertas, estudios previos y términos de referencia, e incluyendo cláusulas exorbitantes. De acuerdo con la investigación, la celebración de los contratos benefició directamente al exministro, quien aprovechó el programa Agroingreso Seguro como plataforma política para su aspiración presidencial. Por otra parte, confirma que tanto el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola como particulares apropiaron de forma ilícita no menos de 43.600 millones de pesos del programa, a través del fraccionamiento de pedidos o de la aceptación de auxilios cuando se cumplían los requisitos. Número 4. Saludcop. El 11 de mayo del 2011, mediante la resolución 801 de la Superintendencia Nacional de Salud, se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes y haberes de la EPS Saludcop. Todo empieza a partir del seguimiento de la Contraloría General de la Nación por el uso indebido de los recursos públicos para la construcción de clínicas y hospitales, mediante la desviación de 1.05 billones de pesos entre el periodo de 1998 y 2010. Otra de las razones que desató la polémica del caso fue el pago irregular de bonificaciones a los directivos por 6.000 millones de pesos, de los cuales 3.541 millones de pesos fueron al bolsillo del presidente de la empresa. Las 378 páginas del fallo de la Contraloría permiten construir todas las figuras y movidas de Palacino y su círculo cercano, conformado por María Carolina Lamus, Alberto Castro Cantillo, Javier Murcia Sabogal, Luis Alberto Medina, Jaime Chávez y Claudia López Ochoa. Contaron con la aprobación u omisión de directivos de la empresa, como la de René Cabanzo, Eugenio Mejía, Gabriel Franco, Ana María Piñeros, José Enrique Corrales, José Tobías Correa, Rubí Hernández y Carlos Antonio Paz. La Contraloría determinó que en 1998 iniciaron los desvíos de los parafiscales. El problema, como lo indica la entidad de control, es que no lo hizo con los recursos propios o sus accionistas, sino dejando primero de pagar oportunamente los servicios de salud que le habían facturado los proveedores y después apropiándose de una parte de la plata de la salud que entraba a sus arcas y que era registrada como utilidad. Entre 1998 y 2010, Saludcop, según el fallo, había desviado 1.05 billones de pesos para construir, ampliar y dotar sus clínicas y hospitales. Terminó en 2011 cuando el gobierno decidió intervenir Saludcop por desviar recursos de la salud. Tras 2 años de investigación, la Contraloría sancionó a Carlos Palacino, creador y fundador de la empresa, y otros 14 directivos a devolver los 1.4 billones de pesos que habían desviado de la salud entre 2002 y 2010. Número 3. El carrusel de la contratación es un caso de corrupción política desarrollado en la ciudad de Bogotá y que se da durante la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas en el 2010. La polémica estalló el 25 de junio del mismo año, cuando salieron a la luz las pruebas que evidenciaban las negociaciones de multimillonarias comisiones por parte de Germán Olano, excongresista de la República, al empresario Miguel Nule Vililla, cuya empresa, que llevaba su apellido, manejaba gran parte de los contratos de distintas obras públicas que se desarrollaban en la capital colombiana.
colombiana. La principal obra que se vio directamente afectada por dichas negociaciones irregulares fue la construcción de la tercera fase del sistema de transporte público Transmilenio, la cual presentó más de 3 años de retraso. El 70% de la construcción de la tercera fase del sistema Transmilenio se adjudicó al Grupo Nule, un conglomerado de empresas encabezado por Guido Nule Marino y sus primos Manuel y Miguel Nule Vililla. Sin embargo, a finales del 2009, dicho grupo presentó graves problemas financieros, algunos de ellos originados por malos manejos administrativos. Como resultado, la primera evidencia de dichas dificultades se ve reflejada en el retraso de las obras que están ya a cargo de ya el nombrado grupo. En el tiempo inmediatamente posterior, distintas instituciones jurisdiccionales iniciaron investigaciones que se acercaron a tal punto que varios políticos, empresarios, dirigentes del Instituto de Desarrollo Urbano y hasta el mismo alcalde de la ciudad se vieron involucrados. El Estado llegó a presentar un detrimento patrimonial cercano a 2.2 billones de pesos colombianos. Número 2. Reficar. El escándalo de Reficar del año 2016 es un caso de corrupción en la ciudad de Cartagena, que se empieza a gestar en el año 2007, durante la construcción de la refinería de Cartagena. La polémica estalló en enero del año 2016, luego de la publicación de un reporte de la Contraloría General de la República de Colombia, el cual detalla la extensión del detrimento. Según el reporte, las pérdidas por corrupción ascenderían a más de 4.000 millones de dólares. Se estima que en este escándalo están involucrados funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, así como la constructora suiza Glencore y la estadounidense CBI. En el año 2007, el proyecto de Reficar fue entregado a Glencore, a pesar de que la empresa nunca había construido una refinería. Glencore fracasaría en la construcción de la refinería en el año 2009 y el gobierno nacional decide recibir el proyecto y asegurarlo a la empresa estadounidense CBI. Aunque el objetivo de involucrar a CBI era recuperar recursos y tiempo perdido por Glencore, se descubrieron millonarios sobrecostos injustificados por parte de CBI. Asimismo, como en casos anteriores, existiría un carrusel de proveedores privados, incluidos 9 proveedores recomendados por CBI. Estos proveedores privados recibieron adiciones presupuestales injustificadas de más del 69% de los valores iniciales contratados, resultando en detrimento patrimonial de más de 820.000 millones de pesos. Por sí misma, la porción del escándalo asociada a los proveedores privados se acerca al detrimento monumental del carrusel de la contratación de aproximadamente 2.2 billones de pesos. CBI parte sin rendir cuentas ante la Contraloría General de la República. Esto genera un desfalco de más de 8.5 billones de pesos colombianos. Número 1. Carbocol. Colombia vendió su productora estatal de carbón, Carbocol, por 384 millones de dólares a un consorcio compuesto por 3 compañías extranjeras, el grupo minero británico Billington, Anglo American y el suizo Glencore. La venta de Carbocol representa la primera de las privatizaciones que logra el gobierno del presidente Andrés Pastrana, bajo un acuerdo firmado en diciembre de 1999 con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo está atado a un crédito de 2.700 millones de dólares. En noviembre del año 2000 se vendió la participación de Colombia, que representa el 50% de la explotación de la mina del Cerrejón, por 383 millones de dólares. El avalúo, según la metodología adoptada por la banca de inversión que hizo el cálculo, debería dar la suma de 540 millones de dólares, pero con un cambio en las variables de la fecha. El 8 de noviembre de 1999 presentaron la suma de 435 millones. Básicamente, en el avalúo se debe incluir un descuento por el riesgo político, cuya metodología de cálculo está estandarizada. La usada por los evaluadores no coincide con la certificada por el Banco de la República. El contrato de venta incluía una cláusula según la cual el otro socio en el 50%, Intercor, la filial de la Exxon, solo podía vender por un mínimo de 702 millones de dólares, una diferencia de 319 millones de dólares con Colombia. Intercol, al transcurrir aproximadamente año y medio después de la venta de Colombia, vende su parte al mismo comprador, pero por 1.117 millones de dólares. Y después, en el año 2006, en venta que hizo uno de los compradores, el precio fue de 1.700 millones de dólares por el 33%, o sea, el equivalente a 2.575 millones de dólares por la parte que vendió Colombia, aunque en esta nueva venta ya no se ha incluido el control mayoritario. Después de esto se justifica el motivo por el alza del carbón, pero esto se produjo después de que Intercol vendiera por el triple de lo recibido por Colombia. El comité que evaluaba esa capacidad le dio su aprobación en una fecha anterior a la de un informe
donde la firma contratada para verificar la legalidad de los procedimientos menciona que todavía no ha tenido la calificación de 2 de ellos. La empresa privada que había consignado los derechos de participación antes de que se abriera la inscripción y siendo la única que cumplió este requisito, cedió a uno de los oferentes ese derecho. La posibilidad de dicho tipo de cesión no estaba contemplada en las leyes del proceso de venta. Cabe aclarar 2 cosas. 1. El pacto entre las 3 empresas oferentes para hacer conjuntamente una sola oferta aparecen con radicación anterior a su emisión y firmados por quien no estaba ejerciendo la función de notaría en ese momento. Como todo esto sucedió dentro del modelo de privatización y de administración de Andrés Pastrana, queda la duda de ¿es este el peor